Me gustaría hablar un poco de la metodología o del tipo de conferencia, cómo vamos a dirigir o cómo vamos a implantar ese tipo de relación entre que vosotros que venís a escucharnos y nosotros que vamos a hablar, ¿no? A mí me gustaría que sea bastante proactivo, que pudierais intervenir siempre que tenéis preguntas, porque a lo largo de lo que iremos exponiendo, yo hago preguntas a Marcelí, a Sabine y a Paca. Son también momentos en que vosotros podéis preguntar y podéis, yo diría, interactuar con nosotros en función a lo que os podemos aportar en el conocimiento, en función a lo que podemos aportar en vuestras incógnitas y en vuestra necesidad de información. Es fundamental que al menos la masterclass o lo que nosotros iniciamos como masterclass sea una masterclass que os sirva a vosotros. Nosotros la historia ya nos la conocemos, o sea, la hemos vivido, la tenemos presente en el hard disk y a partir de ahí la explicamos más o menos bien. Pero si no os llega a vosotros, no sé si servirá para algo o no servirá para nada, digamos, estas masterclass. Por lo tanto, yo lo que sí que os pido es que intervengáis, o sea, no hay un formato cerrado. Y que en la intervención, sobre todo porque cuando hablamos de los 80 y cuando estamos hablando del teatro, generalmente tenemos muy pocos materiales y muy pocos elementos referenciales que nos puedan tener una idea mucho más clara de cómo fue, de cuáles fueron los elementos de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso, sobre todo, no tengáis miedo a preguntar y no sé, incluso a proponer, yo diría, temas o algún elemento que os sirva a vosotros para contemporaneizar, sobre todo. Yo pienso que lo más importante es que podamos contemporaneizar los 80 con el 2010. Sí, ¿por qué? Porque en algún momento tenemos que ser capaces de rescatar algún elemento de valor o de rescatar algún tipo de idea, algún tipo de metodología de trabajo que en esos momentos a nosotros nos sirvió para tirar para adelante alguna de nuestras propuestas y que a vosotros puede servir ya sea para formularlos desde un punto de vista teórico o para formularlo desde un punto de vista más práctico o mucho más creativo. Por lo tanto, por favor, ser proactivos, ya que en democracia no nos dejan fácilmente ser muy proactivos, por tanto, al menos aquí seámoslo y participemos ampliamente de este debate. Yo el debate lo voy a dar al máximo de juego a Paca, a Marcelí y a Sabine, ¿no? Cuando Jordi, no Santi, me propuso esta década prodigiosa de los 80, pensé en tres personas y además pensé en tres personas que tuvieran una característica muy particular, ¿no? Pensé en Marcelí Antúnez porque Marcelí Antúnez es un poliautor. Yo digo poliautor porque es una persona que es un Dostoyevsky, es una persona que está implicado en muchos procesos de creación. Es un artista en proceso todavía, yo pienso que no acabará nunca su proceso de creación hasta que se muera. Creó los 80 desde diversas plataformas de creación y desde diversos grupos, reinventándose constantemente a él. Por lo tanto, es una persona que no solamente desde un punto de vista teórico, sino desde un punto de vista práctico, está de lleno metido en los 80, pero también se forma y sigue creando a partir de los 80, de los 90, hasta llegar al 2010, donde todavía sigue en activo haciendo propuestas escénicas o de autor o de creación, digamos, de nuevas escenas, como es el título, el de hoy, de creación escénica de autor, sigue todavía apostando por el proceso y apostando por nuevos significados en lo que sería la nueva escena constante, ¿no? En la escena que siempre se reinventa a sí mismo a cada momento y cada año, ¿no? Por lo tanto, Marcelí, aparte de que sea un amigo mío y compañero de viaje en los 80 y en otros proyectos también, hemos sido compañeros de viaje en hacer inventos a veces muy felices y otros menos felices. Siempre divertidos. Pero siempre divertidos, pero pienso que es una persona clave para entender no solamente el fenómeno creativo, sino también para entender el fenómeno ideológico de los 80 y después, evidentemente, llevarlo hasta las puertas del 2010, ¿no? Sabine, yo la he invitado porque es quizá, en los 80 hay una explosión de muchos coreógrafos y muchas propuestas coreográficas que rompen. No es evidentemente el coreógrafo más mayor ni más adulto, vamos a decir, aquellos que inician en el 79 y que inician ya con un trabajo, pero sí que es una joven coreógrafa que se instala aquí en Barcelona y que empieza
a trabajar en el mundo de la danza con propuestas muy interesantes, muy innovadoras. Su grupo es el primer grupo que sale de las fronteras de España y puede conseguir una producción en el Teatro de la Ville de París, el lugar sacrosanto, vamos a decir, de la danza, donde es como si fuera darte el aprobado, digamos, de un trabajo creativo. Desgraciadamente, a veces, desde fuera, los trabajos que se han hecho aquí en España a lo largo de los 80, incluso más tarde, ha sido difícil, muchas veces no han sido reconocidos con la intensidad o con la amplitud en las cuales hubieran tenido que ser reconocidos. Y a Paca la ha traído porque es la persona del diván, y cuando digo que es la persona del diván lo digo con mucho cariño, ¿no? Siempre conocemos a los artistas de primera mano y siempre conocemos a las personas que son capaces de llevar para adelante la propuesta artística porque son los artistas, ¿no? Pero hay personas que están en la cocina y que si esas personas no estuvieran en la cocina sería muy difícil hablar de tendencias, hablar de nueva escena, hablar de creación de autor, porque es evidente que detrás de cada propuesta escénica, detrás de cada propuesta o cada proyecto, digamos, sea real o sea futuro, tiene que haber siempre una persona que tenga un concepto claro de lo que significa la organización, que tenga claro de lo que significa los recursos humanos, que tenga claro lo que significa el llevar a un grupo en gira, porque en definitiva la expresión sin mercado no es expresión y el mercado sin expresión lo mismo, ¿no? Tanto monta tanto, ¿no? Entonces pienso que Paca era muy importante, no solamente porque ideológicamente y es una de las fundadoras del grupo de Comedians, sino porque es alma y parte, y eso es importante. O sea, participa evidentemente en los procesos de creación y participa proactivamente porque es necesario también que una persona diga este espectáculo en un momento determinado puede tener una presencia más o menos interesada en el mercado y puede opinar, vamos a decir, como se hace en el cine desde la producción ejecutiva, puede opinar, yo no diría reprimir, pero puede opinar para que ese producto de, vamos a decir, de riesgo o ese producto, digamos, innovador, pueda también tener un lugar en el mercado y pueda pervivir y, en definitiva, lo que estamos buscando todos, y yo pienso es que es una necesidad y palpable, es poder vivir del riesgo, poder vivir de la investigación, poder vivir de las propuestas innovadoras sin tener miedo a los mercados, sobre todo cuando los mercados son más corruptos, están más consolidados por la mediocridad y dan menos posibilidades a los jóvenes creadores o a las nuevas propuestas, que esto me gustaría más adelante presentar. Por lo tanto, he aquí, digamos, los tres factores importantes para que esta especie de charla masterclass os pueda llegar a vosotros bien empaquetado y pueda llegar desde los diferentes puntos y ángulos. ¿Puedo hablar? Sí. Porque faltas tú. Yo, bueno. ¿Te presento yo o qué? Sí, vale. Andrés es una persona clave en los 80, en los 90 y en el 2000, por muchas razones, pero especialmente tuvo yo creo que, aunque él no ha hablado de eso, dos aportaciones importantísimas. Una dentro de la FURA, en el grupo en el que yo estaba. Fue el artífice no solo de lanzar el grupo a nivel internacional, sino hizo una aportación dramatúrgica importantísima, que se nota en el mejor espectáculo del grupo en Sud-o-Sud, y después fue la persona que lanzó ya no la FURA, sino la ciudad, ¿no? A través del Mercat de les Flors, con la excelente programación que hiciste desde el 88, creo que fue. 87, 88 hasta principios de los 90, o sea que representa también un poco ese sueño de una Barcelona que aún no era olímpica, de una ciudad situada hablando claro, en la puta periferia, como tantas ciudades europeas, y de repente no solo a través del Mercat, sino se hablaba de Barcelona, había toda una serie de compañías que articulaban un discurso de coproducción como decía, con el Teatro de la Ville o con el Zurich Theatre Spectacle o con, en fin, tantísimas cosas. Y de algún modo ese sueño dorado de la edad de oro de los 80, ¿no? De algún modo parece que haya desaparecido, ¿no? Entonces, efectivamente, Andrés es parte de esa historia. Por lo que respecta al ámbito local y de algún modo también estatal, porque no había otro espacio en España que estuviera haciendo eso. Y no sé si lo ha habido desde entonces, ¿no?
No, yo pienso que han ido menguando los espacios. Vale. Es una persona inteligente. Simpático. Con una gran capacidad y muy rápido. Es decir, que le dota también de una cosa que, por desgracia, porque yo creo que los 80 hay que situarlos también, y ahí está muy bien que esté Paca, desde una gran falla, que es la de los 70, ¿no? No olvidemos que Franco murió en el 75, que el director del Interview, que era un tío de Santa Coloma, se puso las botas, era un impresor de Santa Coloma porque publicaba a tías que enseñaban las tetas en la portada, y pasó a ser uno de los grupos mediáticos más importantes, que es el Grupo Z. Eso era un tío de Santa Coloma que tenía una imprenta pequeña. Esto pasa en el año 75, y desde el 75 España, y en concreto Barcelona, que era la capital cultural del Estado, sin lugar a dudas. Ayer, por ejemplo, veía en YouTube un trozo de Ocaña, Retrato intermitente, y Ocaña explicaba el periplo que había tenido de que le estaba chupando la polla a un niño en su pueblo, que tuvo que escapar, que se fue a Madrid, que Madrid era una ciudad rancia, que finalmente Barcelona lo acogió, y es que decía así claramente, es que a mí, tengo que decirlo, lo que más me gusta es chupar pollas. Y lo decía en un discurso un tío que estaba hablando de pintura, estaba hablando, es decir, una ruptura bestial. Pongo ese ejemplo que sería quizás el más, no el más extremo, pero porque era la realidad. Entonces, desde esa perspectiva se fundan los 80. Y aquí estamos nosotros, para hablar de ello. Muy bien. Yo voy a hacer como pequeñas introducciones o pequeñas reflexiones, y después, cada página y media, digamos, en las reflexiones, voy a hacer preguntas iba a decir los comensales, pero no tenemos comida, es decir, a los invitados a esta mesa multiforme. Voy a empezar con una reflexión, evidentemente lo voy a leer, no tengo tanta capacidad para memorizar 40 páginas, pero voy a empezar un poco sobre la reflexión de la muerte del autor, ¿no? Y me remito a Roland Barthes, cuando escribió en su ensayo que la muerte del autor es consecuencia del nacimiento de la actuación proactiva del lector y espectador. Eso es un elemento fundamental para empezar a entender no solamente lo que son los 80, sino lo que fueron los 60 y los 70. Hay un momento fundamental en donde la audiencia decide también qué es lo que va a ver y cómo lo va a ver, ¿no? La muerte del imperio del autor, en la década de los 60, en donde el colectivismo es un hecho ideológico en los nuevos entornos de la creación. Fue rechazada por la crítica y las agencias de derechos, tipo SGAES, etcétera, como todavía aún hay como una gran presión para que los autores sean autores unívocos, para que el concepto de la creación no sea un concepto de creación en red, o un concepto de creación, yo diría, movida por colectivos o centrada, ¿por qué no?, mucho más interactuada con la sociedad civil, como lo fueron los años 60 y como lo fueron los años 70. Por lo tanto, es muy importante esa reflexión de la muerte del autor, porque después se vuelve a recuperar. O sea, ahora estamos en pleno, digamos, apogeo del autor único, el mejor, el más cojonudo, el más grande, porque detrás, evidentemente, hay cheques, hay dinero y formas, digamos, rápidas de consolidar un mercado, sobre todo un mercado teatral. Dice, fue rechazada por la crítica y las agencias de derechos y tiene su mayor exponente en la irrupción de los nuevos lenguajes escénicos de los 80, porque la muerte del autor unívoco provoca la inmersión de nuevas audiencias, espectadores y actores. También lo decía Umberto Eco. Umberto Eco decía, no nos creemos que nosotros somos escritores y como escritores ya basta, solamente falta escribir un libro y lo demás no tiene importancia. Humberto Eco reclamaba que la obra nunca será completa si no hay la participación del 50% del lector. No existe autor si no hay lector, evidentemente. No existe propuesta escénica si, evidentemente, no hay una audiencia acorde a esa propuesta escénica. El problema es que en estos momentos nos encontramos en que hay una audiencia que están matando. Hay una audiencia que le están quitando la posibilidad de poder ver o la posibilidad de poder elegir. Y es una cosa que me gustaría hablarlo un poquito más adelante. Roland Barthes no se equivocó, aunque muchos medios de comunicación defendieron al autor unívoco para evitar su temprana muerte.
Porque tal como predijo el filósofo, en la ciudad de Barcelona y también en el resto del mundo, en los 80 nacía una década radical, dispuesta a revisar caducos estilos estéticos y éticos. Fue un momento histórico que iba a determinar el futuro de una contemporaneidad comprometida. Una manera de entender el proceso desde ópticas diferentes y, sobre todo, desde lo matérico y la acción, desde la realidad cercana a la propia experiencia humana, y esa realidad cercana a la propia experiencia humana era una realidad evidentemente matérica, era una realidad de feedback, era una realidad de ida y vuelta, no solamente era una realidad de absoluta teoría. Una década capaz de demostrar que no importaba el yo ni el hipersubjetivismo del creador, sino el lenguaje que actúa y la mecánica que se establece ante su propia expresión romántica, ante o contra la propia expresión romántica del mundo o de esos creadores, en la cual la firma era lo más importante a la hora de ser creador. Porque en los 80, en esta nueva escena, ya no cabía el texto dramático, porque los retoños se alimentaban de la invasión de nuevas propuestas que llegaban más allá de la escena. Las factorías, el nuevo cine, la música electrónica, el arte digital, la combinatoria, la creatividad universal sin fronteras, el accionismo corporal, la interactividad, la pintura gestual, las artes de participación, los simulacros de la realidad virtual, la intertextualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Evidentemente, los 80 es una explosión de medios de información que caen por todas las partes. Es el momento más rico porque también empiezan a converger las nuevas tecnologías y empieza a converger lo que significa la movilidad de artistas e ideas en toda Europa. Es cuando se consagra una Europa democrática en creación, cuando se consagra una Europa evidentemente no de derechas como la de Sarkozy o como la que estamos a punto de recibir con Rajoy, en la cual es una Europa evidentemente asustada, acojonada, digamos, por la inmigración o acojonada, digamos, por la especulación financiera económica. Por lo tanto, era, para mí, esos 80, al menos un momento, digamos, más de libertad y un momento importante para la creación. Dice, todos estos ítems, que habían mucho más y nos llevaría horas, o nos llevaría quizá todo un año para seguir eso, todos estos ítems dieron, yo diría, una gran orografía, dieron una gran posibilidad de geografías distintas en la nueva escena y de ángulos diferentes y con muchas posibilidades de combinatoria. La gran combinatoria o las grandes posibilidades de combinar cualquier técnica, cualquier formato, cualquier disciplina artística, sin prejuicios, digamos, preconcebidos por parte de la crítica, etcétera, 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 daban margen y alas para que se pueda crear. Crear sin miedo a los mercados, crear sin miedo a las audiencias, crear sin miedo a que el año que viene no te van a subvencionar, elementos que hoy en día son indispensables para que uno, cuando empieza a salir, esté ya, diríamos, cortado ya casi de raíz por la cantidad de condicionantes que se pueden encontrar. Al menos en esa época, como decía Marceli, éramos felices y no vivíamos mal. Pero tampoco no quiero hablar, digamos, como una época diciendo, una época, vamos a decir, una época nostálgica. Evidentemente está bien que nosotros seamos capaces de recuperar elementos prácticos para que vosotros de estos elementos prácticos podáis conducirlos también a alguna parte en caso de que os interese. Pero no hubiera habido nuevos espectadores, pero si no hubiera habido nuevos espectadores ávidos de nuevos significados, no hubiera existido tampoco nuevas corrientes artísticas. O sea, el fenómeno de la Furasbaus, o el fenómeno de Comedians, o el fenómeno de la danza, o el fenómeno de muchos grupos, de Total, de Royal Deluxe, etcétera, son fenómenos en que no nacen, digamos, espontáneamente ellos solos, sino ellos nacen cercanos a la tribu y a los colectivos en donde están inmersos. Y no existe diferencia entre grupo creador y audiencia o espectador. Y cuando uno se presentaba en la calle o se presentaba en un teatro, sin darte cuenta, no sabes saber por qué, de golpe te encontrabas en la puerta con 300 o 400 o 500 personas a ver un espectáculo en donde nosotros, o mucha gente se preguntaba, bueno, pues tampoco hemos hecho tanta publicidad y tampoco lo que vamos a presentar es tan importante. ¿Por qué se consolidaron esos espectáculos? ¿Por qué se consolidaron esos grupos? ¿Por qué se consolidó la creación escénica de autor? Porque había una audiencia fundamental ávida de información. Una audiencia ávida de información que en estos momentos no existe,
que en estos momentos, estilo Fast Food Focus y otros grupos, etcétera, han alimentado erróneamente. Yo no digo que no esté bien alimentar a un tipo de audiencia. Lo que no podemos es segmentizar el Estado hasta tal extremo en donde cada vez haya menos posibilidades de ver, digamos, los otros o el otro tipo de generar o de crear, digamos, creación escénica. Y eso más adelante yo hablaré. Os hablo siempre desde una posición ideológica. O sea, no penséis que yo aquí os venga a dar un discurso simplemente teórico, el profesor del Instituto del Teatro, tal. No, yo soy Andrés Morte, y Andrés Morte tiene unos principios ideológicos en los cuales no ha traicionado nunca desde el 80 hasta ahora, digamos, ni por dinero ni por nada. O sea, algunas veces he tenido un sueldo municipal, pero he intentado cumplir siempre, digamos, mi función en relación con, evidentemente, con los grupos de teatro y, evidentemente, con el tipo de audiencia. Por lo tanto, mi posicionamiento va a ser un posicionamiento ideológico, no pedirme que todo fue bonito, todo está bien, o que ahora en el siglo XXI los políticos no son corruptos, tal, porque estoy esperando un cargo, digamos, a futuro en cualquier institución política. Por lo tanto, no esperéis de mí. O sea, el posicionamiento político e ideológico es muy importante también cuando hablamos de la creación, ¿no? No creamos así como si fuera, ¡pum!, de golpe, como si fuera un fenómeno de la partogénesis, un fenómeno, digamos, espontáneo, digamos, de tener un niño. Por lo tanto, estáis avisados. Os lo digo porque si hay alguien que no le parece bien, pues que me lo discuta, que aquí estoy yo también para hablar. Pero si no hubiera habido, como digo, espectadores ávidos de nuevos significados, no hubiera existido tampoco las nuevas corrientes, porque al hablar de los nuevos entornos de las artes escénicas, de la nueva autoría o de los nuevos autores, hay que tener en consideración a esos públicos que exigieron un cambio de relación entre escena y patio, que ya no aceptaban, digamos, un tipo de formalidad y que buscaban en la calle o en otros espacios industriales o en la ciudad urbana, buscaban otro tipo de relación sin fronteras, como una especie de vis a vis con el espectáculo, como buscando siempre en la cultura, yo lo que diría es la cultura de la cercanía, que en estos momentos hemos perdido. Y la cultura de la cercanía es fundamental para armar sociedades libres. Y cuando perdemos la cultura de la cercanía, las sociedades dejan de ser libres. Cuando nosotros, evidentemente, emitimos un voto cada 4 años, digamos, a un pelele o a un buen político, depende de quién votes, evidentemente perdemos la capacidad de control de esa persona. Y cuando hablamos de creación escénica, nosotros éramos conscientes de que no queríamos perder el control de la calle, del espacio arquitectónico y sobre todo del público. Y no funcionábamos, por intereses de mercado. Eso sí, éramos conscientes del mercado y Paca os hablará de qué forma combinaba mercado, digamos, con innovación o cómo combinaba los circuitos para introducir un producto innovador. Lo podemos hablar también con Marceli. Dice, por lo tanto, los nuevos públicos exigieron un cambio de relación entre escena y patio de butacas. Hay que tener en cuenta que el autor textual desaparece, o va desapareciendo, menos en los 80, desaparece en parte, para dar paso a un nuevo poliautor capaz de dar respuestas a un público actor. Y yo me gustaría hacer una pregunta a vosotros y a mí, y a quien quiera participar, a Marceli, a esto, y yo pregunto, ¿en la actualidad hay espectadores ávidos de nuevos escenarios? ¿Hay que responder ahora? Sí, pues voy haciendo así preguntas, dejo yo de hablar y... Por supuesto, sí que los hay. En Brasil, por ejemplo, hay una gente que se te tira encima. Sí que es cierto que Europa, en general, Europa y en España en particular, pues algo se ha hecho mal porque no parece que eso sea así, ¿no? Primero porque efectivamente... ¿Qué quieres decir, te tiran encima? O sea, que están... afectados por su presencia, por lo que... Bueno, ves que hay interés. Que son muy afectivos. Afectivos. Sí. No, pero por ejemplo, pues hoy esto en Brasil estaría lleno. Yo creo que esto es un ejemplo. No, bueno, ya lo ves. Ya, sí. Bueno, pero quiero decir que yo la semana pasada estuve en una ponencia en Italia, era exactamente lo mismo. Habían venido un tío de Nápoles, otro que se hablaba de otro tema, o había venido un tío expresamente, tres personas expresamente de Londres, y éramos como aquí. Entonces me parece como una falta, por parte del público, como ya una falta de educación y de cortesía, ¿no? Porque si te estás trayendo un tío, le pagas un hotel y está hablando para 15 personas,
Pero yo no quiero hablar de eso, ¿eh? Yo quiero decir que eso, por ejemplo... No, pero es una buena reflexión. Pero es una reflexión, desde luego, porque ¿No esto... crees que la gente ya no ve lo que tienen, que no se ve? Porque yo ayer, por ejemplo, una anécdota pasaba por aquí, de poquísima gente también, y la gente misma en el edificio no sabían, los alumnos, por ejemplo, que esto sucedía aquí. No, o que sea, de tanta acumulación de cosas a ver, lo que yo no quiero discutir esta cuestión en particular, ¿eh? Lo que te quiero decir, en el plano general, lo que yo pienso es que... en parte, y creo que estoy de acuerdo con la reflexión que hace Andrés, es decir, una persona ahora ve de algún modo una imposibilidad patente de llevar adelante un proyecto de tipo independiente, y eso sí no es con la aceptación de una jerarquía que es la que da paso a los trabajos. Lo estoy diciendo en plan educado. Es decir, hay una serie de personas que son las que deciden, que es un grupo reducido, que son las que deciden en cada uno de los ámbitos de la ciudad qué es lo que se va a ver en condiciones, y quiero decir, en un teatro y con un caché o con una producción para llevarlo dentro, y esas personas son las que deciden, ¿no? Entonces se hace muy difícil y en ese sentido sí que es cierto que cuando la gente tiene la posibilidad de llevar adelante, y eso hay que explicarlo, porque en los 80 eso era así por unas razones que creo que nos ha mencionado Andrés y que apuntaré más tarde, ¿no? Es decir, al no crear un tejido de gente donde ve un horizonte para salir adelante, para llevar adelante su proyecto, para construir el grupo, de aceptar el riesgo, tampoco se genera un público ni no creas un entorno. Es decir, eso más adelante ahora con una pequeña nota, digamos, de tipo personal histórico, y no sé si fue tu caso, pero claro, en torno a la FURA pues estaba Error Genético, estaba New Buildings, estaba un montón de gente que estaban haciendo cosas, y que nos conocíamos, estaba Trucputrip, había un montón de grupos de gente que estaban ahí y que estábamos todos en el mismo lugar para acceder a aquello, y teníamos posibilidad de acceder, no había nadie que nos lo impidiera de algún modo, ¿no? Entonces eso, espera... Entonces, ¿qué pasa en los 80? Que eso hay que en nuestra casa y también en general en Europa, que se empieza a generar el modelo de intervención intervencionista, que el gran modelo francés, por aquel ministro, ¿cómo se llamaba? Jacques Lang, que propone que la cultura es un bien de esto y que hay que intervenir desde la institución, puesto que 1 de cada 3 euros va a parar a las instituciones, pues que ese dinero, aparte de hacer carreteras y autopistas y escuelas y sanidad, pues intervenga en la cultura. Y poco a poco, y eso se ve, hay un crecimiento proporcional, es decir, a medida que el teatro público va adquiriendo y un teatro privado fuertemente unido al discurso político va creciendo, decrece el discurso del teatro independiente y de la danza independiente. Y eso es así, hasta el punto que en los 90 supongo que se hablará de otra cosa, y es donde de nuevo aparecen las estrategias de la figura del autor. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, ocurre pues porque en Cataluña no había ni Teatro Nacional, empezaba el Centro Dramàtic. El Centro Dramàtic estaba formada por gente que venía de la Asociación de Autores y Directores, que son los que fundaron el GREC, que eran una gente que tenían una fuerte posición política, aunque no fuera militante de partido, pero en contra a una forma de poder establecida que era, en su extremo más radical era el franquismo, pero en fin, todas otras formas, digamos, burguesas, etcétera. Entonces, esa gente, pues Herman Bonin, Cots y compañía, no solo deciden poner en pie textos, sino que hacen una cosa que se llama Teatre Obert, que acoge a Carlos Santos, a la Fura dels Baus, a Serge Alabert, a la compañía, a las grandes compañías hoy ya como históricas, ¿no? Y incluso a Albert Vidal, ¿no? Que este año hace una cosa en el... Vale. Eso lo explicas tú. Sí, nos lo va a explicar. No, entonces la única cosa que quiero yo apuntar, porque ese es un tema... Me va a robar la conferencia. Perdona. Ya hay una... No, pero es normal que estemos... Te arriesgas, ¿eh? Cuando haces interacción te arriesgas a eso. No, es normal. ¿Sabes cuál es el problema, en mi opinión? Que es que los intereses de los políticos y los intereses de la gente que estamos en el mundo de la escena son los mismos, que es el público. Lo que pasa es que nosotros lo que pedimos al público es reflexión, crítica, aplauso o tomates, mientras que el político lo que quiere son votos.
Entonces hay una perversión brutal en torno a convertir la maquinaria escénica en una máquina que revierta en tanto en cuanto público en forma de voto. Y eso está ocurriendo en todas partes. Ocurre en Francia también, ¿eh? En Francia yo recuerdo que hace 6 años me pagaron una cosa contra la censura, un festival contra la censura, y yo hice una cosa y me lo querían censurar. Porque hay un tema de vasos comunicantes, ¿no? O sea que, según Marcelí, la creación escénica de autor no da votos. No, no da votos. Sí, pero al yo quería decir contrario. que no es el público quien quiere votos. En todo caso, el arte escénico es una gran herramienta para conseguir votos. Exacto, a eso me refiero. Sí. Yo, al menos, yo en ese sentido pues doy la razón, porque cuando era director de Mercat de las Flors, yo salía a la puerta, ¿no? A ver quién venía, y porque yo me acuerdo cuando traje Royal Deluxe, pues me acordé, o sea, fue un grupo para mí muy importante francés, y éramos, ¿cuántos éramos? Paca, tú también estabas, ¿no? Paca, no estaba comediante, etcétera. Éramos, no sé, a lo mejor éramos 50, 60, era un Royal Deluxe, o sea, era una cosa increíble, ¿no? 50. Y decía, ¿y dónde está el público? El público lo tenía en el Libre, o lo tenía, digamos, en los teatros, digamos, de texto, ¿no? Y yo me preguntaba el por qué, ¿no? El por qué yo siempre cargo contra los críticos, el por qué es porque 4 pelagatos, o sea, que no entienden de proceso, que no entienden de creación escénica de autor. Y está bien decirlo, o sea, hay 4 pelagatos. Sí, o sea, pero han perdido el poder, ¿eh? Han perdido el poder. Es distinto ya yo con la- leo cada ¿no? artículo de la Begoña Barrera que me caigo para atrás, pero es igual, tú, o sea, dejemos más para adelante lo de Aún así, sí que es para cerrar el tema. Sobre el tema de si existe ese público, ayer comentamos un poco, es mucho más complicado, creo, que el tema de la crítica, sino que tiene que ver también mucho con lo que hablaba Marcelí de la censura, ¿no? Yo creo que hay quienes programan suelen censurar, hay cosas que son rentables a nivel de votos, a nivel de lo que sea, hay cosas que no. Y en ese sentido el público, yo siempre pongo el ejemplo del yogur, en la estantería del supermercado no tiene todos los yogures a disposición de que él pueda elegir, que es lo que comentabas tú antes, ¿no, Andrés? Sí. El público tiene una serie de yogures y puede elegir esos, y lo otro lo tiene que buscar mucho. Y el público es un poco perezoso también, si no se lo encuentra así fácilmente, yo creo que en general es difícil que el público vaya a buscar según qué cosas en según qué sitios, que muchas veces casi son clandestinos, ¿no? En ese sentido, creo que es donde está la dificultad. Sí, según qué tipo de público. El público de la música sería diferente. Claro. Pero como que hay muchas preguntas, y así yo continúo todavía para que... Entonces hacemos intervenciones más cortas, ¿no? Sí, hacéis entrevistas Para más no cortas. pisarte. Yo tengo 30 páginas porque ayer estaba asustado diciendo, ¿daré suficiente información? Y digo, es claro que no se puede dar tanta información de los 80, es como un poco imposible. Entonces vamos a intentar a ver si... Y ahora son las 11 menos cuarto, vamos a ver si conseguimos tener una visión. Yo la pregunta también la quiero trasladar a vosotros. ¿Tenéis, o sea, necesidad de esos nuevos escenarios? O sea, como público, ¿cómo os posicionáis? Vamos a decir, aquí estamos hablando de los años 80, pero en los 2010, buscando esa información, en caso de que existan, digo, ¿cuál es la relación vuestra a la hora de buscar o de estar interesado por los nuevos escenarios? ¿Alguien me puede contestar? Ya que estáis en una clase donde os interesa evidentemente la creación escénica del autor. Entonces, yo evidentemente hablo, pero lo más interesante es ir a ver algo. ¿Hay algún tipo de posicionamiento emocional, intelectual? Por favor, hablar, o sea, no tengáis miedo, porque es que o sea, el mundo del teatro es eso, es acción y actuación. Pues a ver un espectáculo que te sorprenda o que te aporte algo, o que como profesional de este medio, que te abra puertas, ¿no? Y la verdad que... Como espectador, estás diciendo. Sí, como espectador, vale. Sí. Y bueno, sí, yo creo que el espectador está ávido de... Está ávido. ¿Y el espectador tiene todas las propuestas? O sea, vamos a decir, ¿existen todas las propuestas? Cuando vamos a un supermercado, las tenemos todas, ¿no? Y un macrobiótico y tenemos de esto, ¿no? Es curioso cómo hay una gran diversidad de oferta. Y sin embargo, esa diversidad de oferta no la estamos encontrando en el mundo cultural. Cada vez la estamos encontrando menos. Cada vez yo, si voy a la librería, a la Casa del Libro, a Bertrands, me encuentro 80.000 volúmenes, digamos, del Ken Follett, de Los Pilares de la Tierra, o no sé, o La Tierra con Pilares, y entonces, para encontrarme, no sé, a Vallejo, por ejemplo, que es un escritor que a mí me cae muy bien, un peruano, porque se carga siempre a los colombianos, a los españoles y a la Iglesia, o sea, entonces, ¿tienen el libro tal? Pues no lo sé, y me lo van a buscar, digamos, en el pasillo a la izquierda, entrando al fondo, detrás de la columna, girando a la derecha, pues son bibliotecas muy grandes, y después allá está ese autor. No, pero aún los libros tienen esa posibilidad, ¿no? De compilarlos sí, Luego cuando haces un libro te dicen hazlo en formato
vertical, porque si lo haces en horizontal, cuando llega a la estantería no se ve. Lo haces así, porque tiene el lomo pequeño. La pregunta es... pero en el teatro no. Por ejemplo, ahora estoy en... Marcelí, dejamos a ellos que digan... No, pero digo, quiero decir solo un apunte. Estaba en Turín y me he sorprendido porque hacen un festival y la cantidad de material que no llega a Barcelona, de cosas que están pasando en Europa que no llegan. Estaba un grupo holandés, vi lo último de Jean Fabre, que por cierto no valía nada, pero bueno, lo pude ver, ¿no? Estaba Joan Baixas, en 3 días está Joan Baixas haciendo una cosa para un festival de títeres, estaba hoy Rodrigo García, mañana estaba otra compañía, es decir, al final tienes un poco la sensación de que también esa situación te han puesto solo a Crepúsculo y a los pilares de la tierra, ¿no? ¿Eso significa que nos están secuestrando información? Exacto. Pero ¿por qué no se ven las cosas? Es una cuestión también de visibilidad, ¿no? Pero es una visibilidad controlada, ¿no? Que se descontrola. Pero es más frágil, porque es costoso. Ya, pero ahí hay otros formatos. Los formatos han cambiado, no todo pasa en los escenarios. No pasa, yo estoy ¿No? Bueno. En la era de YouTube, ¿qué pasa? Es un... Seguiremos. Sí. ¿Alguna propuesta más? O sea, vosotros como consumidores estáis servidos, ¿no? No, hombre, no. No, es que eso no parece que estéis servidos. O sea, ¿estáis servidos o no estáis servidos? Porque para mí es un problema importante. O sea, yo en los 80 me planteaba si realmente estábamos sirviendo a un tipo de iniciativa civil. Es que evidentemente la herramienta teatral es civil. O sea, te guste o no te guste, después hay herramientas burguesas para secretarias, hay muchos espectáculos secretarias dignos, evidentemente las secretarias también tienen ganas de jugar al bingo e ir a ver espectáculos de Focus, pero bueno, o sea, lo importante es eso, si hay posibilidades de acceder a la información. Y pienso que lo importante de aquí, lo que hace Saume y lo que hace Fondevila es, bueno, porque no nos sentamos aquí y hablamos de los 80 y empezamos a hacer una correa de transmisión en la información, porque habrá cosas útiles para vosotros también, porque estamos en una década en la que tenemos que empezar a reinventar o a pedir, digamos, un espacio también como espectadores y como creadores, y eso es importante, esa reflexión. O sea, no solamente vamos, yo soy proactivo, tan proactivo soy ahora en los 80 como en el 2011, lo que pasa es que ahora no estoy en el teatro y estoy en el cine, pero bueno, es igual, para mí, y mañana a lo mejor estoy en otro sector, pero igualmente son diferentes disciplinas y el mismo significado. Yo sí creo que tendría que, si puedes, además a través de tu experiencia, hablar un poco de esa crítica, que yo creo que sí que es importante, porque en su papel, sobre todo en este intento de no solamente producir nuevos espacios, nuevas escenas, sino de hacerlas vivir realmente, ¿no? La crítica de alguna forma, todo y que siempre ellos intentan anular esa función, pero sí son los conductores que permiten la relación entre el espacio y la escenificación, y esa es su función, todo y que ellos siempre dicen, no es nuestra responsabilidad, sí la tienen, y entiendo que no de una manera explícita, porque en principio ellos tampoco tienen la suficiente valentía para plantear abiertamente su posición de lo que es el teatro, y son 4 nombres, pues son los 4 periódicos que hay. No sé, Marcelito, que tienes una experiencia escénica, a ver, ¿qué crítico está especializado en nuevas tendencias? Y cuando hablabais de libros, aún en la bibliografía narrativa tenemos diversos críticos que se dedican a las diversas formas de expresión. No es el mismo crítico el que trabajará los pilares de la tierra al que hablará de Vallejo. En teatro pasa eso. Tenemos al mismo crítico en paralelo hablando de un espectáculo del mercado de las flores. No hay ningún tipo de especialización ni de investigación sobre ese tema. Creo que... Estoy de acuerdo. Eso es un mal endémico que nosotros en los 80 decíamos a nuevos espectáculos, nuevos críticos, muerte a los críticos clásicos, porque no están capacitados. Yo lo veo como una mesa de 4 patas, ¿no? Es decir, el crítico sería una de esas patas que, insisto, yo pienso que ha menguado su función, quizás porque estamos efectivamente en otro... Bueno, por poner un ejemplo, me sorprendió, entré hace poco en la página de Roger Bernat y me sorprendió, él es en la homepage, o sea, en lo primero que se veía, él contestaba en formato blog a otra persona, que no sé quién era porque no seguí el tema, que había escrito en internet algún elemento crítico sobre su último trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, es decir, el valor que tenían Joan de Segarra, Santi Fondevila,
por poner, durante los 80 y los 90 yo creo que ha menguado. Y efectivamente hay otro problema, que es, puesto que son todo parte de una misma pata, ya se cuidan, digamos, los teatros que tienen la capacidad de ofrecer una programación continuada y hacer, digamos, construir la carrera de un director o de un autor determinado, que es lo que está pasando ahora, de complacer a los críticos. Eso lo ves. Quizás siempre ha sido así, yo no niego que nosotros hiciésemos también la pelota a los críticos, pero es que es tan descarado. Bueno. Es peligroso. Tú hablas de cuatro patas, pero es que lo que pasa es que ahora hay una traslación, esa pata ya es central, digamos, ahora es una mesa con pata central. Puede ser. Bueno, es que es el único discurso que hay de respuesta, es la piedra que toca el fondo ¿cómo se llama? Del pozo, es el crítico, ese clic es él. Os habéis adelantado un poco a las preguntas que yo tenía también más puestas, pero está bien, o sea, me parece... Yo sigo haciendo una reflexión, digo, en los 80 aparecen nuevas tribus de oficiantes e iniciados, nuevas vías de investigación e irrupción, a pesar de los dictados de la crítica oficial que defiende el texto teatral a ultranza, tal como lo hacen los críticos ahora en el siglo XXI. O sea, en eso estábamos de acuerdo. Digamos, hay unos críticos que defienden a ultranza un tipo de teatro y después el otro tipo de teatro, lo que sería la creación escénica de autor, hay unas grandes ausencias. Es muy difícil que, no sé, a mí me hablaba la Semolina hace muchos años, hace 2 años cuando estaba en el Antic Teatre, que en 3 años de existencia del Antic no habían ido ningún crítico. O sea, el por qué los críticos van a un lugar y no van a otro. O sea, cuando son informadores pagados por, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí sí que podríamos hablar de cierto clientelismo, que es lo que apunta el Marcel. Y sí que, los medios, en cierta forma, tienen un cierto clientelismo con algunas salas porque, evidentemente, a la larga hay prebenda. Y las prebendas... son ni más ni menos que insertar en los periódicos unos buenos de esto de publicidad, o sea, la capacidad que, o sea, si los teatros se gastan, los grandes teatros oficiales se gastan, no lo sé, 80 millones de pesetas, no sé cuánto sería, digamos, imagínate, 200.000 euros, 300.000 euros en publicidad, eso pesa a la hora de enviar un crítico hacia un lado o hacia otro. O sea, en definitiva, estamos hablando que son sociedades anónimas, son sociedades anónimas, por lo tanto, irán en busca de ese clientelismo que después se puede repercutir en lo que podría ser beneficio a través de publicidad.